Luxación de rodilla, presentado por Nicolás Quintero Cabrera y Andrés Méndez Bonilla, estudiantes de 13º semestre de Medicina en la Universidad de La Sabana. A manera de introducción es necesario saber la anatomía de la rodilla, configurada principalmente por dos articulaciones. La primera es la articulación entre el fémur y la tibia, más específicamente entre los cóndilos femorales y los dos platillos tibiales, encargada de soportar todo el peso corporal y dado que es una articulación tipo bisagra, permite movimientos tanto de flexión como de extensión. La segunda es la articulación entre la rótula y el fémur, que permite dirigir la tracción del músculo cuádriceps femoral en sentido anterior sobre la rodilla hasta la tibia sin que el tendón se desgaste. Dado que la articulación femorotibial tiene la función de soportar todo el peso, tiene un mecanismo de bloqueo que reduce el grado de energía muscular necesario para mantener la articulación extendida en bipedestación. Y esto es permitido gracias a la presencia de dos meniscos, los cuales están formados por cartílago fibrocartilaginoso en forma de C que se distribuye tanto medial y lateral sobre los platillos tibiales. El menisco lateral es ligeramente más móvil que el medial, ya que este no se inserta en la cápsula articular, a diferencia de cómo lo hace el medial. En las imágenes también se puede observar la disposición de los ligamentos cruzados, los cuales aportan estabilidad a la articulación, evitando movimientos anormales hacia anterior o hacia posterior. El ligamento cruzado anterior tiene su origen en la región intercondilia anterior y se va hacia posterior para insertarse en la fosa intercondilia lateral del fémur. Y el ligamento cruzado posterior se origina en la región intercondilia posterior y se va hacia anterior para insertarse en la fosa intercondilia medial del fémur. Finalmente, esta articulación se encuentra rodeada de una membrana sinovial amplia que forma dos bursas en su interior que proporcionan superficies de baja fricción para el movimiento de los tendones asociados a la articulación, los cuales son la bursa suprarrotuliana para el tendón del cuádriceps y el receso subpopliteo para el tendón del músculo popliteo, además de otras bursas que no hacen parte de la cápsula sinovial como son la bursa prerrotuliana y las infrarrotulianas. Y por otro lado está la grasa infrarrotuliana o grasa de Hoffa que sirve como almohadilla y facilita la distribución del líquido sinovial. La estabilización de la rodilla se da gracias a distintas estructuras ligamentarias como musculares. A nivel medial está el ligamento colateral medial o tibial que va desde el epicóndilo femoral medial a la tibia. Y a nivel lateral está el ligamento lateral o peronero que va desde el epicóndilo femoral lateral a la cabeza del peroné. En su parte anterior se dispone la membrana fibrosa que une a los tendones del vasto medial y lateral. A nivel anterolateral se dispone la cintilla isquiotibial del músculo tensor de la fascia lata. Posteromedial está el tendón del músculo semimembranoso que brinda el ligamento popliteo oblicuo y posterolateral está el tendón del músculo popliteo, además de la estabilidad que ya había comentado los ligamentos cruzados. Finalmente, a nivel rotuliano, se da la estabilidad gracias a la inserción del tendón del cuádriceps femoral y la formación del ligamento rotuliano. Por último, recordar las estructuras vasculonerviosas que pasan por la rodilla. En primer lugar, hay que reconocer la fosa poplitea, la cual se ubica posterior a la rodilla, formada superior y medialmente por el músculo semitendinoso y semimembranoso, superior y lateral por el bíceps femoral, inferior por los músculos gastrocnemios y el suelo por el músculo popliteo y la cápsula articular. Su contenido vasculonervioso de medial a lateral se dispone por la arteria poplitea, que es la continuación de la arteria femoral al atravesar el aductor mayor, la vena poplitea y el nervio tibial, que es rama del nervio ciático junto al peronero común. No olvidar que existen distintas ramas de la arteria femoral y poplitea que generan una red de anastomosis que permiten la irrigación de los distintos componentes que hacen parte de la rodilla. Dado la configuración de la rodilla y a las estructuras asociadas a este, cuando se presenta una luxación en la articulación femorotibial, va a existir un daño significativo de las estructuras asociadas como son ligamentos, tendones, lesiones meniscales y lesiones neurovasculares que requerirán un manejo quirúrgico como su manejo definitivo. Se dice que aproximadamente el 70% de las luxaciones femorotibiales se asocian a un daño del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial y un 11% al daño del ligamento cruzado anterior con el ligamento colateral lateral. El mecanismo del trauma siempre está asociado a un evento de alta energía que obliga a la pierna a desplazarse hacia anterior o hacia posterior con respecto al muslo.
Es muy importante saber que esta luxación es una urgencia ortopédica dado el elevado riesgo de lesionar la arteria poplitea, que en la literatura revisada se asocia a un 40% de estas luxaciones y se habla que un 13% de este 40% requerirán una amputación. La dirección de la luxación se mira según el movimiento que hace la tibia con respecto al fémur, siendo anterior la mayoría de los casos con un 40%, posterior un 30%, medial 18%, lateral 4% y por rotación, que es muy rara. En cuanto a la clínica, aparecen signos de quimosis, edema, dolor intenso y una deformidad muy notoria. Cuando es anterior, se encuentra la extremidad en hiperextensión dada la posición que hace la tibia y siempre estará asociado a ruptura del ligamento cruzado anterior, mientras cuando es posterior se encuentra el signo del hoyuelo que deja la tibia por su desplazamiento hacia atrás, y en este hay lesión tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento cruzado posterior. Además que cuando es posterior el riesgo de lesión vascular es mucho más alto, por lo que es crítico el manejo de estos pacientes. Como lo comenté anteriormente, la clasificación depende del movimiento que hace la tibia, que como se ve en las radiografías puede ser anterior, posterior, lateral, medial o por rotación. Es muy importante sospechar la lesión vascular en estas luxaciones, la cual se puede hacer por hallazgos clínicos basándose en la presencia de signos duros que nos hablan de una urgencia quirúrgica, como son la ausencia de pulso distal, la presencia de soplo frémito, un hematoma expansivo o hemorragia pulsátil si es abierta. Y también tener en cuenta otros signos asociados que nos pueden sugerir esta lesión, como son la disminución del pulso cuando se compara con la extremidad sana, historia de una hemorragia significante antes de llegar al servicio, déficit neurológico y proximidad al vaso, que en el caso de las luxaciones de rodillas siempre estará por la localización de la arteria poplitea. Además de otros signos como la ausencia de llenado capilar, ausencia de lectura al oxímetro y diferencia de temperatura comparado con la extremidad sana. Tampoco olvidar signos que hagan que uno sospeche de síndrome compartimental, ya que la hemorragia interna que se produce favorece a esta entidad. Una manera rápida y objetiva que se hace en el servicio de urgencias es el índice tobillo-brazo, que compara la presión arterial media en el tobillo de la extremidad afectada con la presión arterial media del brazo, donde un resultado menor de 0,9 nos hace sospechar de una lesión vascular en la pierna. También se pueden apoyar de otros estudios como una ecodoppler de la fosa poplitea o una arteriografía. Y pues si se encuentra criterios de una lesión de la arteria poplitea, se debe pasar a exploración quirúrgica de urgencia. Es importante saber que independientemente de la lesión vascular, la reducción siempre se debe hacer antes, la cual se debe hacer bajo sedación, y si hay sospecha de lesión vascular se debe verificar si después de la reducción hay mejoría de perfusión antes de pasarlo a salas de cirugía. En cuanto a la exploración quirúrgica de urgencia, los criterios absolutos son la presencia de una lesión vascular evidente o un síndrome compartimental establecido, también en lesiones expuestas o luxaciones irreductibles. Si no hay evidencia de daño vascular, el paso a seguir es realizar una reducción inmediata, que se debe realizar preferiblemente entre dos personas, donde una va a fijar el muslo y la otra persona lo que va a hacer es realizar tracción, y de esta forma se podrá reducir la luxación. En caso de que no se logre, se procede a aplicar una fuerza contraria a la dirección de la luxación. Por ejemplo, si la luxación es anterior, la fuerza se debe aplicar hacia posterior. Y si la luxación es medial o lateral, el concepto es el mismo. Para la inmovilización se ha propuesto el uso de férulas inguinomalulares, ortesis, tutores externos o clavos de Steinmann intraarticulares. Si el paciente requiere una reparación vascular, realmente no se debe poner férulas ni ortesis para evitar de esa forma la presión circunferencial sobre la extremidad, siendo el tutor externo el ideal. Si no tuvo lesión vascular, una férula inguinomalular estaría bien, dejándola más o menos por 6 semanas con una rodilla entre 30 y 40 grados. Se deben tomar radiografías frecuentes para revisar que se mantenga la reducción. Finalmente, para el manejo definitivo puede ser tanto conservador o quirúrgico. Se prefiere el conservador para ancianos o pacientes con múltiples comorbilidades. Sin embargo, no se aconseja este manejo dado a que va a haber problemas futuros de movilidad e inestabilidad articular. El tratamiento quirúrgico es el más aconsejado. Sin embargo, hay controversia en cuanto al tiempo ideal después del trauma,
pero se aconseja más o menos entre 10 a 14 días, ya que permite un periodo de vigilancia vascular, modulación de la inflamación y vigilar que el tono muscular del cuádriceps se recupere parcialmente. De esta forma evita riesgo de artrofibrosis postoperatoria. Si se retrasa la cirugía más de 3 semanas, se corre el riesgo de una retracción ligamentaria, haciendo que se complique más la reparación. En cuanto a las luxaciones patelofemorales, suelen presentarse un poco más frecuentes, sobre todo en población joven y más que todo en mujeres. En la mayoría de los casos, las luxaciones es hacia lateral, aunque también puede ser hacia horizontal, hacia superior o incluso meterse al espacio intercondilio. El mecanismo es por un trauma directo sobre la rodilla o en la mayoría de los casos por movimientos rotacionales asociados simultáneamente a contracción del cuádriceps. En el servicio de urgencias puede llegar pacientes con la luxación reducida y es cuando el médico debe valerse de la clínica y de ciertas medidas radiológicas para dar el diagnóstico. A manera general, la reducción es manual con medialización de la rótula y extensión de la rodilla. Por otro lado, esta entidad tiende a repetirse mucho después del primer episodio, se habla que aproximadamente un 44% es recidivante, por lo cual es de suma importancia dirigir a estos pacientes a rehabilitación. Hay ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer una luxación patelofemoral. Entre ellos tenemos en primera instancia el aumento del ángulo Q, que es un ángulo que se forma, como vemos en la imagen, entre una línea que es la de color verde que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula y otra línea de color rojo que va desde el centro de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Si este ángulo en hombres es mayor de 12 grados o en mujeres mayor de 15 grados, es un factor muy importante para generar una luxación patelofemoral. También tenemos la torsión tibial externa excesiva, presencia de genus valgus, anteversión femoral, una rótula alta, la cavidad troclear insuficiente del cóndilo lateral, que haya atrofia del vasto medial, falla de los ligamentos patelofemorales mediales, un genus recurvatum o una displasia de rótula. En cuanto a la clínica, nos podemos encontrar con dos escenarios. El primero es el paciente que viene con la luxación evidente, que va a referir principalmente dolor, edema, una actitud de flexión y evidentemente se va a ver una lateralización de la rodilla y un cóndilo femoral medial prominente como se ve en la foto, dado a que pues, la luxación lateral de rodilla es la más frecuente. Por otro lado tenemos al paciente que ya viene con la luxación reducida y en ese caso el paciente va a referir principalmente dolor y una sensación de que se le sale la rodilla. Para esto se crea una prueba que se llama la prueba de aprehensión positiva o maniobra de Fairbank, en donde uno ubica al paciente en decúbito supino con los miembros inferiores estirados y lo que hace el examinador es lateralizar la rótula. Se le pide al paciente que haga una pequeña flexión y el paciente va a referir dolor o una sensación de que la rodilla se le sale. En ese caso, el test es positivo. Cuando la luxación está presente en la clínica a nivel radiológico muestra evidentemente cómo esa rótula no está en su sitio con solo una vista P como se ve en esta radiografía. Sin embargo, en los casos de una reducción espontánea o una luxación no muy evidente se debe objetivizar con ciertas medidas radiológicas para corroborar el diagnóstico. Aquí pues mencionaré las más importantes. El primer método es el de Blumenthal, que consiste en realizar una radiografía lateral con una ligera flexión de 30 grados de la rodilla y lo que se hace es trazar una línea entre la escotadura intercondilia, donde el borde de la rótula debe tocar para ser normal. El segundo método es el de Insal-Insalvati, que lo que se hace es una relación entre la medida del tendón rotuliano que se ve de color rojo y la rótula que se ve de color azul, siendo esos valores normales cuando la relación es de 1.02 más o menos 0.13. Y el tercer método es el índice de Blackburn y Pearl, que ha mostrado ser más efectivo que los dos anteriores, donde se saca la relación entre una línea horizontal entre las mesetas tibiales, la que vemos de color verde, y otra entre el borde de la patela y esa línea. Es normal cuando la relación es más o menos de 1 a 1, con un margen de diferencia permitido del 20%. Y pues si no es claro el diagnóstico y se quiere ser más específico, estaría indicado la toma de un TAC. Finalmente, para el tratamiento se propone principalmente un manejo conservador, en donde uno realiza una reducción. Si la luxación es muy evidente, lo que se hace es medializar la rótula con una ligera flexión de rodilla, como se ve en la foto, y se deja una inmovilización por 2 a 4 semanas
con un vendaje bultoso inguinal. En llegados casos se puede requerir de pronto una aspiración de martrosis si esta está presente. Para el manejo quirúrgico hay ciertas indicaciones como son la fractura osteocondral, un desgarro sustancial de los estabilizadores mediales de la rótula, que haya presencia de una segunda luxación, que los pacientes no mejoren con el manejo de rehabilitación o pacientes atletas de alto rendimiento. Básicamente esta cirugía consiste en reparar los estabilizadores mediales de la rodilla como el vasto medial y los ligamentos del retináculo medial. Recordar que esos pacientes siempre deben ser llevados a rehabilitación. Muchas gracias.